Los protagonistas. Dije que es un triángulo invertido. Víctimas, perpetradores y observadores pasivos. Primero que nada, quiero mencionar esta famosa frase del Premio Nobel de Literatura, Elie Wiesel, que dijo: no todas las víctimas fueron judíos, pero todos los judíos fueron víctimas. O sea que cuando hablamos del Holocausto de una perspectiva universal, tenemos disidentes políticos, tenemos discapacitados físicos y mentales, tenemos homosexuales, tenemos testigos de Jehová, tenemos muchas minorías que fueron víctimas y no solamente los judíos. No tenemos por qué únicamente mencionar a los judíos como víctimas. Los perpetradores, siempre me dicen los nazis. Tenemos que entender si hay diferencia entre nazis y alemanes. La respuesta es sí. Tenemos que hablar de los nazis, pero no solamente los nazis y sus colaboradores. Y los observadores pasivos, en inglés los bystanders, aquellos que lo vieron y lo dejaron pasar, la indiferencia. Otro tema muy importante a tratar de los temas que se aprenden a través de la enseñanza del Holocausto. Y de estos tres grupos de los protagonistas, víctimas, perpetradores, observadores pasivos, nace un cuarto grupo que se desprende de ellos, que son los justos de las naciones. Normalmente nacen como observadores pasivos y en algún momento se convierten en justos de las naciones. De las víctimas ya hablé, un poquito sobre los perpetradores. Entrevista de Gita Sireni a Frank Stangl, el comandante de Treblinka, en el famoso libro El trauma alemán. Entonces, ¿usted no sintió que eran seres humanos? Stangl, cargamento, eran cargamento. Pero había tantos niños. ¿Alguna vez le hicieron pensar acerca de sus hijos? ¿De cómo se sentiría usted en lugar de esos padres? No. No puedo decir que alguna vez pensé de esa manera. Vea, raramente los veía como individuos. Siempre eran una masa enorme. Pero ¿podría usted haber cambiado eso en su posición como comandante? ¿No podía usted haber hecho el alto a la desnudez, a los latigazos, al horror de los corrales? No. Así era el sistema y funcionaba. Y porque funcionaba, era irreversible. De paso, él fue atrapado en Brasil, por Simón Wiesenthal, fue juzgado en Alemania y él muere un día después de la entrevista en 1975 en la cárcel en Alemania. Escribe sobre la masacre de los polacos en Jedwabne, una hija de un polaco. Y lo contaré la mañana y la noche como mi padre persiguió al judío que cruzó delante de nuestra casa en el verano de 1941 y lo apedró primero frente a mi pequeña hermana y ante mí, y cómo lo vimos caer. Y lo pateó para que riéramos. Y semi-muerto lo arrastró al establo central donde tendieron fuego por nuestra propia voluntad. Y lo contaré a mis hijos y a los hijos de mis hijos, para que sepan que ese hombre es uno de los nuestros, y crió a sus hijos y acarició a sus nietos, y se conmovía al hacerlo. Y lo repetiré cada noche junto a mi mujer, cuando el mundo se acalla y no tenga fuerza para no olvidar. Los que nacimos tarde para participar, somos hijos de esos hombres comunes, cobardes y asesinos. De ellos hemos aprendido la lengua que hablamos y llevamos grabados en nuestro corazón esta herencia. Por eso les decimos a las generaciones venideras que así fueron las cosas en Jedwabne el 10 de julio de 1941. Fuimos polacos los protagonistas en el genocidio judío cuando masacramos a cientos por nuestra propia voluntad y con nuestras propias manos. Nosotros y no los nazis. Y hablando de justo de las naciones, miren, yo cuando empecé mi trabajo en Yad Vashem, en el Museo de Yad Vashem, fui a la directora del Departamento de los Justos de las Naciones y le dije, dame los 10 casos más interesantes. Ella dijo, son todos interesantes. Bueno, está bien, pero dame los más picantes. Son todos picantes. Bueno, pues dame los 10 más significativos. Son todos significativos. Y así seguimos hasta que yo entendí lo que ella me estaba diciendo. Todos y cada uno de ellos es increíble, es único y es irrepetible. De todos, al que a mí más me toca el corazón es este caso que es muy poco conocido de Grecia, Zakynthos Zante, el metropolitano Demetrouchis Crisóstomos y el intendente Lucas Carrier. Como en todo Grecia llegan los nazis y deportan a los judíos vía Atenas a Auschwitz-Birkenau para asesinarlos ahí. Y llegan a las islas, la más importante, Corfú, y deportan a los 1.800 judíos a la muerte. Y llegan también a Zante.
y agarran al metropolitano y al intendente y le piden que mañana a la mañana, a las 8 de la mañana, se presenten con las listas. Y cuando se presentan a las 8 de la mañana, el metropolitano Crisóstomos, el intendente Lucas Carrier, le dan un sobre al comandante alemán y cuando lo abre hay dos nombres: metropolitano Crisóstomos, intendente Carrier. Pero ahí no termina la historia. A la noche sacaron a los 272 judíos que habían en la ciudad, los llevan al monte, los escondieron por 3 meses. Había que darles de comer, maestros, que nadie delate. Los alemanes pagaban por delatar a los judíos. Durante 3 meses lo persiguieron y no agarraron a nadie. Fíjense qué ejemplo tan importante para presentar. Un metropolitano, Crisóstomos, y un intendente salvaron a los 272 judíos de la isla. Y es el único caso en todo Grecia. Cuando ser observador pasivo era la regla, ayudar era la excepción. Pero ahora tengo una sorpresa para ustedes. ¿Ok? Bueno, primero un poquito de los justos de naciones. ¿Cuál es la importancia? Nos restaura la fe en el ser humano y en la bondad incondicional. Es el bien absoluto ante el mal absoluto. El mal absoluto, el bien absoluto. El bien y el mal absoluto no son determinantes. El altruismo frente al egoísmo y el egocentrismo. Fueron ellos, destellos de humanidad, que brillaron en medio de la noche más oscura. Yo ahora tengo dos grandes motivos, sorpresa o no, para ustedes. El primero, tenemos dos justos de las naciones chilenos. Samuel del Campo, cónsul chileno en Bucarest, Rumania, reconocido como justo de las naciones. Se empeñó como cónsul en Bucarest, encargado de negocios entre Chile y Rumania. De igual manera, durante ese periodo ayudó a título personal a cientos de judíos que acudían a él, en especial procedentes de la ciudad de Chernobyl. Se le acredita haber salvado 1.200 vidas judías al emitirles pasaportes chilenos. Les recuerdo que Schindler, con toda su película, la vida de Schindler, salvó 1.100. Y Samuel del Campo salvó 1.200. Y es chileno. Y el segundo caso, una chilena, justa de las naciones, María Errázuriz Edwards, esposa de un diplomático francés, trabajó como voluntaria en el Hospital Rothschild de París durante la ocupación nazi. Junto a otras asistentes sociales, contribuyó a rescatar a infantes de origen judío y ponerlos a salvo en manos de los alemanes. Ella misma rescató y ocultó a 4 niños judíos en su casa. O sea, tenemos 2 chilenos justos de naciones, y ¿saben lo que es? Solo por esto vale la pena enseñar el Holocausto. Después tenemos este caso que a mí me encanta. Ahora está la película La esposa del guardián del zoológico, creo que se llama en español. Nosotros lo llamamos acá El Arca de Noé. El director Jan Savinsky y su esposa Antonia Savinsky, que escondieron a 14 judíos en el zoológico, en las celdas de los animales. Nadie podía pensar que ahí se iba a esconder gente. Y después hablaron también a polacos de resistencia polaca. Dicho de paso, el papel de Antonia es mucho más grande de lo que figura en la película. 2 justos de las naciones, una historia fantástica. Tenemos el caso de Yegota. Su presidenta, Sofía Kocak-Szuka, y a la que todos conocemos, a Irena Sendler. Se le atribuye a Yegota el haber salvado a 5.000 judíos, y dentro de ellos a Irena Sendler de haber salvado a 2.500 niños del gueto de Varsovia. Pero lo que poco sabemos de Yegota es que Yegota era una organización de mujeres elitistas de Varsovia y de Cracovia, que se encontraban los días viernes a tomar el té. Era una organización antisemita que discutía sobre el problema de la minoría judía y la influencia de la minoría judía en Polonia. Ahora, ¿cómo salvaron? 3 millones de polacos mueren en la guerra. Piden documentos a polacos que murieron en la guerra, a sus familiares, y con esos documentos se lo dan a judíos para que puedan vivir con esa identidad falsa. Al final de la guerra le preguntan a Sofía Kocak, ¿ustedes eran antisemitas? Y ella contesta, sí, una cosa es que no me gustan los judíos, pero ¿quién dijo que hay que matar a los judíos? Y cuando entienden lo que está pasando, el comité de damas antisemitas se convierte en el comité de rescate de judíos. Miren qué lección tan importante. La iglesia de Asís en Italia, con estos 3 personajes que estamos viendo en estos momentos en pantalla, salvaron a decenas, es verdad, mentira, cientos y quizá miles de niños en la iglesia de Asís. Es una de miles, porque todas las iglesias han salvado y han escondido y han dado documentación falsa
a judíos y principalmente a niños. De todas sobresale la iglesia de Asís. Quiero decirlo en voz clara, que quede claro. Tenemos un serio problema con el Papa Pío XII. Lo llamamos en Yad Vashem el Papa del Silencio, hablando de dos eventos principales. Primero fue la deportación de los judíos de Italia, de Roma, que el Papa no se presentó en la estación de tren a pesar de que se le pidió. La pregunta es si el Papa podía haber salvado a los judíos. Yo creo que la respuesta es no. Pero la presencia del Papa en la estación de tren hubiese sido significativa. Y lo segundo es que en Nochebuena de 1942 hay un anuncio radial a las 12 de la noche. Stalin en Rusia, Churchill en Inglaterra y Roosevelt en los Estados Unidos, y el Papa tenía que haber sido el cuarto, diciendo que se está cometiendo genocidio, que está cometiendo asesinato masivo de los judíos en Europa, y que finalizado la guerra van a tener que pagar el precio. Y 10 minutos antes de las 12 de la noche, el Papa se retractó y no dio el discurso. Por eso en Yad Vashem lo llamamos el Papa del Silencio. Tuve una gran suerte de poder encontrarme con el Papa Francisco, hablar sobre él con el tema, y él prometió abrir los archivos. Los archivos efectivamente se abrieron. No permiten investigadores exteriores. Se permite que cuando se encuentre algo significativo que se presente. Yo personalmente dudo que se pueda demostrar que él haya salvado judíos, y voy a explicarlo por qué. Porque hoy, 80 años después, no tenemos ningún sobreviviente que venga y que lo diga. A mí me salvó el Papa. Por lo tanto, yo dudo que exista. Pero si existe documentación, como dice el Vaticano, de que el Papa salvó, ojalá, y podamos reconocerlo como justo de las naciones. De momento no tenemos evidencia alguna. Entonces, repito, hay que diferenciar entre la postura del Papa y la postura de las iglesias, que no es lo mismo.